Hola, buen día a todos, bienvenidos. Aprovecho mientras se van conectando, prueba de video, me dijeron que va ok, prueba de audio, ¿se escucha bien? Buenísimo, bien también. Bueno, vamos a esperar un minuto aproximadamente que se sigan conectando. Gracias, Nico. Y vamos a empezar a hablar del tema de hoy. Tengo algunas preguntas que dejaron. Gracias, Eva. Gracias, Vero. Tengo algunas preguntas que dejaron en la página de ICB, así que voy a empezar por ahí. Básicamente, las preguntas tienen que ver con un análisis técnico. Si bien cita el tema de CDR, habla de si está bien a la hora de encarar una inversión en CDR, hacer un análisis técnico diario. Voy a responder eso. Y después la pregunta de plataformas, ¿cuál es la mejor? Si quienes hicieron esas preguntas están en línea, bueno, avísenme, así las respondo ahora. Si no, esperamos un rato más tarde. Después, aprovechando también esta intro, bien, quería eso, lo que está diciendo Nico, que hablemos un poquito, que me vayan tirando temas que le interesen para el día de hoy, más allá de lo que yo tengo previsto hablar. Bitcoin, perfecto, es un temazo. Primero porque Bitcoin siempre es un tema, si ya se volvió un tema importante, no solo en el entorno de cripto, sino en el entorno general de mercado. Y segundo porque están generando un movimiento muy importante ahora. La realidad es que Bitcoin en este último mes, o en estos últimos 2 meses, ha generado un movimiento fuerte, ¿sí? Así que amerita un poquito. Bueno, empiezo con lo primero. La primera pregunta la cito, ¿es buena inversión los CDRs analizando los gráficos diarios y de ahí ver si decido invertir o no? Si la pregunta tiene que ver con hacer un análisis técnico diario antes de decidir invertir en un CDR, me parece correcto. La realidad es que el CDR, si bien se lo puede analizar desde el CDR o se lo puede analizar directamente desde la acción externa la cual está representando el CDR, en cualquiera de los dos casos hacer un análisis técnico me parece correcto. Hacerlo en gráfico diario, como es la pregunta, es donde yo suelo hacer todos los análisis técnicos, ¿sí? Es como los que están en la mesa de trading de ICB lo ven todas las mañanas. Yo a cada uno de los activos lo analizo. Un escenario que defino como principal, que lo hago con un gráfico diario. Alternativamente semanal, pero diario está bien. Y después, a la hora de querer colocar una orden, ¿sí? Ahí me voy a un intradiario, ordenándolo. Yo en el gráfico diario analizo la tendencia, analizo las estructuras principales y defino una zona. ¿Sí? Y bueno, en esta zona me parece que es una zona atractiva para entrar. Ahí, una vez definida la zona en el gráfico diario, me voy al intradiario y en el intradiario me quedo esperando ese momento. Voy siguiendo el precio bien de cerca, ¿sí? Ya con una lectura mucho más micro y ya más concentrado en el movimiento del día. Y como ya tengo la zona definida en el gráfico diario, cuando ese gráfico intra me genera algún movimiento de fuerza o me activa algún patrón de muy cortito plazo, ahí ingreso. Pero respondiendo a la pregunta, me parece perfecto analizar un CDR a través de un gráfico diario. Insisto, le sumaría este intra, ¿sí? Para el momento que puntualmente se quiere colocar la operación. Segunda pregunta, me dicen ¿qué plataforma es mejor para hacer trading? La realidad es que no hay una plataforma que digamos es la mejor. A mí me gusta MT4, creo que es una plataforma muy popular. Segundo, porque me permite armar un montón de solapas. Yo soy, como decía recién, de cada uno de los activos, y debo tener 50 al menos que sigo todos los días, tengo un gráfico diario y un gráfico intradiario. El MT4 me permite eso. Después, si no, ¿cuál otra? Que es muy buena, es mucho más versátil y dinámica que el MT4 y que es muy simple, en TradingView. ¿Sí? Me parece que es una salida muy rápida y muy simple. ¿Qué pregunta tenemos acá? Para definir adquisiciones para el largo plazo, ¿analizás periodos de tiempo mayor? La mecánica que utilizo es siempre la misma, ¿sí? Nada más que cuando tomo contacto con el activo por primera vez, quizá para ver toda la historia del activo me agarro un gráfico semanal, ahí conozco la historia del activo, veo las principales tendencias y una vez que veo las principales tendencias me concentro
en la última y ahí quizá bajo el gráfico diario. Pero insisto, la mecánica siempre parte por ver el todo del activo, ver toda la historia de precio. Hay veces que uno cuando se va muchos años para atrás, te puedes ir 15 años, te puedes ir incluso al 2000, capaz que ves alguna pieza de información que te sirve, porque quizás estás en un nivel de precio similar al actual, entonces lo puedes tomar como resistencia, lo puedes tomar como soporte, o como decía antes, porque podés ver bien las tendencias. Para mí es muy importante. Un ejemplo donde hago esto es el petróleo. A mí me sirve mucho en el petróleo irme para atrás y desde ahí armar toda la estructura principal. Bien, la pregunta del broker, la pregunta de Libertex. Buenísimo, hoy vinieron con un montón de preguntas. Vamos rápido, ¿cómo funciona un broker? Cuando uno quiere invertir, vamos a hablar del mercado internacional, aunque el mercado local es muy parecido. Cuando uno quiere invertir, lo primero que tiene que hacer es conectarse, si se quiere, con el mercado. ¿El mercado qué son? La red de todos los inversores. Cada vez que nosotros compramos y vendemos, voy a hacer acá una simplificación, ¿sí? Nosotros estamos comprando y vendiendo a otro inversor, ¿sí? Yo estoy simplificando, ¿sí? Porque hay veces que los brokers pueden actuar de market maker. En esencia es lo mismo, lo corro del lado para hacerlo más simple. Entonces, yo quiero comprar algo, quiero comprar Bitcoin. ¿Quién me va a vender un Bitcoin? Me tiene que vender otro inversor. ¿Cómo localizo a ese otro inversor? No puedo andar googleando, no puedo entrar en Mercado Libre. Tengo que ir a un lugar donde todos los inversores sepamos que estamos todos ahí. Tanto los que queremos comprar como los que queremos vender. Entonces tenemos que ir al mercado. ¿Y cómo paría el mercado? Hoy es todo virtual. Hay otro cordón que son los intermediarios entre el mercado, entre toda esa masa de inversores y nosotros. Y ahí están los brokers. El broker es ese lugar donde yo abro una cuenta de inversión, pongo mis fondos y el broker me da esa plataforma para interactuar con todos los demás inversores. En realidad lo que sucede es que estamos los inversores, cada uno con un broker, y cuando le damos al broker la instrucción de comprar o vender, ese broker se contacta con otro broker. Y así, en ese filtro, los inversores nos terminamos conectando unos contra otros. Esa es una manera rápida de describir qué es un broker. Quien necesite más información, me la hace saber. Quien preguntó por Libertex, me lo puede preguntar en privado, ¿sí? Para que no suene a recomendación, o mejor dicho, para que no suene que estoy referenciando un broker, ¿sí? Y qué es lo que no quiero hacer acá y no quiero que se confunda, y sí darle objetivamente lo que considero el broker. ¿Qué preguntas adicionales hay? Permítanme. Empezar está muy bueno. Nos van a mostrar cómo abrir una cuenta y fondearla. Seba, sí, deberían mostrarte eso. En realidad desde ICB no solemos hablar explícitamente de cómo hacer transferencias al exterior, es decir, nada, abordamos 100% todo lo que tiene que ver, todo lo que tiene que ver con lo académico, con lo técnico. No nos podemos a veces saber temas de fondeo, que estamos en un momento muy puntual de Argentina y bueno, y hay algunas particularidades que no quedan bien decir o se pueden malinterpretar, ¿sí? Muchas veces cuando tiene que ver con origen de fondos y que se mezcle y se liga muy rápido con temas de fondeo, pero todo lo demás, sí, claro, todo eso se ve en ICB. Bueno, respondí las preguntas que habían dejado antes del Instagram, respondí las preguntas de recién, todas las preguntas que vayan surgiendo ahora, por favor, que tengan que ver obviamente, ¿no?, con lo que estamos haciendo, que son inversiones y trading, siéntanse libres de hacerla. ¿Yo qué quiero hablar ahora? Voy a medir tiempo, son 11 y 11, vamos a tratar de redondear y 20 para no robarles mucho tiempo a ustedes. Y Sebas, gracias a vos, ¿sí?, por sumarte a ICB y no dudes en escribirme. Más allá de hacerlo directamente con el instituto, línea directa conmigo, tanto Sebas, que es un alumno nuevo, como todos los demás, me pueden escribir al Instagram para lo que necesiten. ¿Estaría bien utilizar USDT como medio de ahorro o refugio de capital? Depende del capital que tenés. USDT, para el que no lo conoce, es una criptomoneda stablecoin. Es una criptomoneda que sigue la paridad 1 a 1 con el dólar. Tiene muchas ventajas. Ventaja que es una cripto, ventaja que es muy simple de adquirir, es muy simple de abrir una cuenta de cripto, es muy versátil desde Tether, si es de esta stablecoin, ¿sí? Podés ir a un montón de lugares, podés convertirla en otras cripto, podés fondear broker, etcétera, etcétera. Desde ese lado está muy bien, pero no deja de ser una criptomoneda, ¿sí? Entonces, si vos lo que me estás diciendo es que quiero un refugio de capital, que lo quiero asociado al trading o con cierto riesgo de fondo, te digo, no hay ningún problema. Si vos me decís, mira, quiero poner todos mis ahorros ahí, te digo, cuidado. Si bien hasta el momento no han habido problemas con esta, que es Tether, la que vos decís,
sí han habido otros problemas con stablecoin. Por ejemplo, el año pasado con Terra, ¿sí? Con Terra y Luna, ¿sí? Hubo un problema. Y cuando hay ruidos con las criptos, ¿sí? Las stablecoins son un blanco de ataque o de cuestionamiento. Entonces, vos me decís que van a estar tus fondos principales, te digo no. Para refugiar, el lugar ideal para mantener un refugio de valor, para cuidar un capital, hoy son los bonos del Tesoro norteamericano. De ahí vos me decís, ¿dónde está el capital? Se está refugiando ahí. Todos los grandes capitales del mundo, cuando dicen, bueno, queremos ir al lugar más seguro, ¿sí? o el de menor riesgo que existe hoy, son bonos del Tesoro. Y por bonos del Tesoro puedes ir a los de muy cortito plazo, letras de un mes, letras de 3, letras de 6, ¿sí? O ya ir a 1 año, 2 años, a lo que quieras. Entonces, como refugio, prefiero esto último que dije. Ahora, para el lado del trading y por la versatilidad, me parece bien el stablecoin como títer. ¿Qué opinas del enfoque de Tom Williams en el trading? Pregunto porque el curso ICB no hace mucho al enfoque en el volumen. A ver, me centro en volumen. El tema de analizar volumen depende mucho del activo. ¿Sí? Si es un activo como por ejemplo acciones, vamos a poner en el caso de Argentina, ahí es muy fácil ver el volumen te lo brinda el mercado, es decir, el dato de volumen, y me parece muy útil. Después hay otros activos como por ejemplo activos de Forex, activos de cripto, donde el volumen no es tan lineal, si no hay un mercado que te lo brinde, porque hay activos que cotizan fuera del mercado. Mismo si vos analizás bonos, por ejemplo, no es un activo que se negocia en un mercado. Entonces obtener el dato de volumen ahí no es tan directo ni es tan representativo, por eso a veces no se lo analiza. Y yo en lo personal no hago un uso... no le doy protagonismo al volumen. Insisto, si fuera en Argentina acciones te diría sí. Argentina bonos también. En el exterior para activos de trading no lo suelo hacer. ¿Algún bono del tesoro para recomendar? En los bonos del tesoro para recomendar, lo que hay que entender es primero, si son bonos del tesoro norteamericano son todos iguales. Lo que tenés que elegir ahí es el tiempo en el cual vos vas a inmovilizar tu capital. Y tenés que ver cuánto te pagan. Hoy estamos en un periodo muy interesante porque es la primera vez después de mucho tiempo en donde los bonos del tesoro, tanto los de corto plazo como los de medio y largo plazo, te dan una buena tasa de interés. Y cuando digo buena tasa de interés me refiero un poco a los estándares internacionales. Hoy, si ustedes invierten en un bono de un mes, llamo bono lo que también se lo conoce como letra, pero redondeo, bono de un mes, 3 meses o 6 meses en Estados Unidos te paga 5% anual. Y es una muy buena tasa, ¿sí? Es decir, comparado con tasas de rendimiento históricas y comparado con tasas de mercado. Estamos hablando que ahí es lo que se conoce como tasa libre de riesgo. Quien alguna vez leyó o está leyendo un libro de finanzas va a ver siempre la mención de tasa libre de riesgo. ¿Cuál es la tasa libre de riesgo internacional? La tasa del bono norteamericano. ¿Sí? ¿Por qué? Pues se presume que no tiene riesgo. ¿Riesgo de qué? De incobrabilidad, riesgo de default. Cuando uno invierte en un bono del Tesoro norteamericano, sabe que le tiene que devolver dólares. ¿Y quién emite los dólares? El Tesoro norteamericano. Entonces ahí está la tasa libre de riesgo. Entonces a la pregunta, ¿sí? Lo que tenemos que ver es, primero, durante qué periodo de tiempo lo quiero invertir. ¿Es una inversión de largo plazo? ¿Es una inversión de corto? ¿Sí? Y ahí elegir el plazo, ¿sí? Del bono. Y después ver un poco la estrategia general. Si alguien me dice voy a hacer trading, entonces ese no va generalmente a buscar un bono o una letra del tesoro. Alguien que está armando un portafolio de inversión, sí, hoy es el momento. ¿Tá? Hoy para mí es fundamental que alguien que está considerando rebalancear o armar su portafolio de cara al 2023 analice esto, analice, ¿sí? Cómo están los rendimientos del bono. Está muy interesante el tramo corto, muy interesante, ¿sí? Las letras que van de un mes a 6 o incluso un año. Y eso lo bueno es que te está pagando mucha tasa y uno puede seguir girando sobre eso. ¿Sí? Entonces me parece que es clave que, repito, los que tienen un portafolio de inversión estén analizando el rendimiento de los bonos norteamericanos. ¿Cuáles son tus 3 indicadores claves en análisis técnico? Mi foco principal en análisis técnico es el precio. Yo le presto muchísima atención al precio. Trato de detectar la tendencia, es decir, la dirección de la tendencia, luego el patrón dentro de la tendencia, cómo se está moviendo el precio dentro de esa tendencia y zonas. ¿Sí? Zonas de posible finalización o agotamiento de la tendencia. Ahí te diría que pongo
el 80%, ¿sí?, de la carga del análisis. Después, jugando, ¿sí?, complementando lo que es el análisis del precio, utilizo mucho Fibonacci, me gusta, principalmente las proyecciones, me gusta relacionar mucho los movimientos dentro de una misma tendencia o entre tendencias, y para ahí uso las relaciones de Fibonacci. Uso un poco de retroceso, ¿sí?, pero cuando tengo identificado bien dentro del análisis para dónde proyecto la tendencia, y después como complemento, a lo cual te diría que le asigno un 5% de mi atención, el MACD y el RSI. Y en esos dos casos, el MACD y el RSI, me gusta más mirarle las divergencias, ¿sí? No tanto si está sobrecomprado o sobrevendido, sino si está generando o no divergencias contra la tendencia que yo ya tengo previamente analizado. Muchas veces uno dice, me parece que acá, pongo un ejemplo, el gas natural. Me parece que el gas natural está intentando salir, viene una tendencia bajista, está aún en tendencia bajista, pero está en una zona, ¿sí?, de posible reversión y está haciendo fuerza para salir. Bueno, si yo veo eso en el precio y además veo osciladores generándome una divergencia, le anoto un porotito adicional. ¿Qué otras preguntas hay? Perdón si me saltó algunas, pero las voy corriendo con el cero y algunas se me escapan. No sé si estoy equivocado, pero tengo entendido que USA no se puede seguir endeudando. ¿Esto podría impactar? No, en realidad USA sí se puede seguir endeudando. Se va a endeudar durante toda su vida como lo viene haciendo. Lo que suele suceder en Estados Unidos, y es algo de todos los años, es que para endeudarse más tiene que ir al Congreso y levantar lo que se conoce como debt ceiling, ¿sí?, un techo de endeudamiento. Todos los años sucede, ¿sí? Marcan un techo y dicen, listo, nos podemos endeudar hasta acá, se siguen endeudando porque así está funcionando, ¿sí?, los gobiernos alrededor de todo el planeta, y cuando se sobrepasa ahí, dice, ok, listo, nos volvemos a sentar. ¿Quiénes? Los demócratas, los republicanos se pelean, negocian entre ellos y vuelven a levantar el techo de endeudamiento. Si te referís a eso como motivo por el cual no se pueden endeudar, te digo que pasa así, ¿sí? Y como se tienen que seguir endeudando, por más de que cueste más o menos, ese techo de endeudamiento se va a levantar. Pero siempre lo utiliza la oposición, ¿sí?, no el partido oficial, sino la oposición, para negociar y para ganar concesiones. ¿Por qué? Porque necesitan la mayoría para levantar ese techo. Bien, mientras siguen apareciendo las preguntas, y en este último rato, ya estamos casi en I20, yo les quiero decir cuestiones importantes para esta semana y variables importantes a seguir de mercado. Importante en esta semana el dato de inflación en Estados Unidos mañana. Es un dato muy importante porque podríamos decir que la inflación es la que ha generado todos los grandes movimientos de mercado en este último año. Cuando hace un rato yo les decía que las letras del Tesoro y los bonos del Tesoro norteamericano están dando rendimientos atractivos respecto al pasado, tiene que ver con que a raíz de que apareció inflación en Estados Unidos, su Banco Central empezó a subir las tasas de interés. Y esa suba de tasa de interés es la que permitió a la renta fija, que es como se conoce a los bonos, ofrecer tasas que antes no tenían, ¿sí? Hoy todos los bonos dan tasas mucho más elevadas que hace un año y pico atrás, pero esto tiene que ver con la inflación. Si la inflación de mañana en Estados Unidos viene por arriba de lo que se la espera, y tengan en cuenta que el último dato de inflación osciló el 6%. Si viene por arriba del 6%, si se ubica, por ejemplo, por arriba de la lectura, es decir, del dato del mes anterior, eso puede dar una señal al Banco Central de Estados Unidos, que se lo conoce como Fed, de que todavía la inflación sigue siendo un problema. Entonces, para combatir la inflación, va a seguir subiendo su tasa de interés. Recuerden que cuando hay inflación y se la quiere controlar, lo primero que suelen hacer los bancos centrales es subir sus tasas de interés. Cuando se suben las tasas de interés, se enfría la economía porque se encarece el dinero, el acceso al dinero, se encarece el crédito para el consumo o crédito para financiar a las empresas. Entonces el dato de mañana es clave. Por el contrario, si el dato de mañana muestra que se sigue desacelerando el nivel de precios en Estados Unidos, entonces el mercado va a ver que la Fed no va a estar tan presionada ni preocupada por la inflación y va a esperar, como espera hoy, que durante el segundo semestre recorte sus tasas de interés. ¿Qué implicancias tiene? Dentro de un montón. Directamente a lo que tiene que ver con inversiones para el mercado, lo mejor es que las tasas bajen. Cualquier dato económico, sea inflación, empleo como tuvimos el viernes pasado, o los que vengan hacia adelante, que le den a la Fed una
excusa, un argumento, una oportunidad para bajar la tasa va a ser festejado por el mercado y van a ver que los precios van a tender a subir. Nosotros, lo que el mercado necesita es eso, que los precios, que la tasa de interés baje. Porque si la tasa de interés no baja y se mantiene elevada o se mantiene subiendo, lo que va a pasar también es que ese impacto en el consumo, es decir, a mayor tasa de interés, más cuesta consumir, más cuesta acceder al crédito. Por consumo me refiero al consumo del día a día o también de los créditos. No es lo mismo en Estados Unidos cuando van a comprar un automóvil con un crédito prendario, tener que pagar una tasa más alta que más baja. No es lo mismo cuando van a adquirir un crédito hipotecario, el cual hay mucho en Estados Unidos, ¿sí? Tiene una tasa más alta o más baja. Si las tasas de interés siguen altas, van a encarecer todo ese crédito, todo ese abanico de consumo y la economía puede entrar en recesión, que es uno de los grandes temores del mercado. El mercado de este año tiene como principales focos de riesgo la inflación, la recesión y algunos eventos extraordinarios que por lo pronto se van apagando, que tienen que ver con los ruidos del sistema bancario, ¿sí? Del mes pasado, que por lo pronto parecen contenido. Todo lo que se inició con Silicon Valley Bank y terminó con el Credit Suisse en Suiza, parece a poquito irse apagando. Si no viene nada extraordinario, repito, el mercado se va a concentrar en ver la inflación y en ver el nivel de actividad en Estados Unidos, que no entra en recesión. Algo importante también para este mes de abril son los balances de las compañías norteamericanas. Las compañías norteamericanas presentan 4 balances al año, ¿sí? Trimestrales. Cada vez que termina un trimestre, presentan sus balances en el que siguen. El primer trimestre del año es enero, febrero, marzo, y se presentan los balances en abril, que es el mes en curso. ¿Por qué es importante? Primero porque nos va a dar información de compañías que quizá puedan estar analizando, ¿sí? Quien preguntó por CDR, fíjense el CDR de qué activo es. Si esa es una acción que presenta su balance, póngale mucha atención. Además del análisis técnico, ahora va a tener información fundamental. Entonces el balance es importante para saber de las acciones, pero para también ver cómo la mayoría de las compañías que están reportando balances están informando sus niveles de ventas, están vendiendo más o están vendiendo menos. Sus niveles de costos, ¿está habiendo una incidencia de costos, ¿sí? Mayor o menor al pasado? ¿Está habiendo incidencia de la inflación en las compañías? ¿Está habiendo incidencia de las tasas de interés a la hora de refinanciar sus deudas con los cargos financieros? Y por último, ¿están ganando más o están ganando menos? Es una pieza de información muy importante que viene 4 veces al año. Bueno, estamos en ese mes. Así que a prestar atención al dato de inflación de mañana, a prestar atención a los balances de este mes, a prestar atención a todo dato económico que apunte a la actividad. El último que tuvimos fue el de empleo del viernes pasado, que salió relativamente bien. En Estados Unidos se crearon 200.000 puestos de empleo, ¿sí? Para el mes de marzo. Siempre que Estados Unidos crea más de 200.000 puestos en un mes, es algo que en términos generales se lo considera bueno. Y ahí están, como les decía, el abanico de las principales variables. Bueno, me quedo sin tiempo, ¿sí? Empiezo a hablar y voy tomando envión, pero tengo que cumplir, ¿sí? Hay 20, ya son y 25, con lo cual, de mi parte, termino. Preguntas, ¿cómo están haciendo? Hola, consulta, ¿qué opinás de un posible surgimiento del mercado asiático y el yuan como competidor del dólar? En cuanto al yuan compitiendo el dólar, hoy no lo veo. La realidad que en el mercado de Forex, en el mercado de divisas, el yuan no está tomando protagonismo. Y esto en parte tiene que ver con que si bien China es un país muy grande en términos económicos, no es muy confiable y no es muy robusto en lo institucional. Y dentro del institucional tiene que ver con la información que brinda el mercado y con las decisiones de política monetaria. Entonces el yuan no está teniendo protagonismo. De hecho, si uno mira el mercado de valores China tampoco es grande en comparación a su economía. Con lo cual, ahí ya te respondo del yuan. Me hace acordar también esa pregunta a una pregunta que me hicieron al principio. ¿Qué pienso de Bitcoin? Importante ver los $30.000. ¿Sí? ¿Cuánto está cotizando Bitcoin en este momento? Permítanme decirlo justo. Estamos en 30.200 aproximadamente. Es un nivel importante. No solamente porque es un número redondo, no solamente porque son $30.000 que vuelve a recuperar, ¿sí? Ha estado debajo de 20 durante muchas semanas, sino porque tiene un antecedente técnico del pasado, tiene un mínimo de hace un año y pico atrás. Quien quiera un análisis técnico de Bitcoin, hágamelo saber
y le envío el análisis técnico un poquito más trabajado. Por lo pronto, Bitcoin está muy bien, que se mantenga arriba de 30 es algo muy positivo. Si vemos que pasan los días, y que Bitcoin no retrocede los 30, eso va a ser una muy buena señal. Si además Bitcoin se logra sostener arriba de los 30.000 y los índices accionarios de Estados Unidos, S&P, Nasdaq, Dow Jones, índice Russell, se mantienen fuertes y subiendo, eso va a ser doblemente positivo. ¿Por qué? Porque va a estar teniendo el viento de cola del mercado. ¿Qué pregunta tenía por acá? ¿De dónde sacás toda esa data? Balance, tasas, índices de actividad. Alfredo, mandame un mensaje privado y te mando los links. Hay un montón de sitios de información, yo te mando los que utilizo, así te resumo la búsqueda. Para uno que no tiene un buen conocimiento de finanzas y tiene ahorros en un broker, ¿está bien confiar en los asesores que le asignaron? La realidad es que lo importante es que lo importante es que el dueño del capital tenga la información y sepa lo que está haciendo. ¿Sí? Más allá de que los asesores, por supuesto que cumplen su rol, y si es un buen asesor que deberías conocer y testear, te va a ayudar y te va a mejorar tus resultados. Para mí, en materia de inversiones, si ustedes no conocen bien del mercado, bien de los activos, bien de las estrategias, apelar a un asesor es entregarle, ¿sí?, directamente las decisiones de su cuenta, y eso no lo veo bien. ¿Sí? Yo creo que los grandes problemas de mercado, o para el trading principalmente, o para los inversores, tiene que ver cuando están exponiendo su capital en algo que no entienden del todo. Porque hay veces que el mercado cambia de manera muy violenta, genera situaciones extraordinarias, y uno las tiene que de alguna manera medir e incorporar al riesgo. Si uno tiene que hacer un buen análisis de riesgo inicial para decir, listo, de mi capital destino esto, esta porción, esta no, y esta porción que destino la pongo en activos libres de riesgo o la pongo en activos, ¿sí?, de alta volatilidad. Entonces, al que hizo la pregunta le digo, y no porque sea el CEO de ICB, creo que el primer paso es capacitarte, ¿sí? Pero para poder conocer, y en ese caso, una vez que conoces, si querés delegarle cierta tarea al asesor porque tiene más tiempo y porque tiene más experiencia, lo veo bien, pero vos sabiendo antes. Bueno, se rifan las últimas preguntas, ya estamos en tiempo de descuento, veo que se siguen conectando. Bueno, los que llegaron tarde al vivo, sepan que después lo van a ver on demand, va a estar cargado este video, así que lo pueden acceder sin problema. Todos me pueden contactar a través de mi Instagram, sí que es esquebariel. También lo pueden hacer por la página de ICB, www.icbargentina.com. Vuelvo, ¿sí?, con las sugerencias que muchas veces me piden, ¿sí?, de programas de ICB. Creo que, si tengo que sugerirles hoy, es un año que vuelve a ser ágil. ¿Sí? ¿Qué significa ágil? Es un año que nos está exigiendo mucho, desde lo técnico en el trading y desde lo fundamental. ¿Sí? Es un año donde hay que entender qué es lo que está pasando económicamente. Hay que poder relacionar bien, ¿sí?, datos de inflación, datos de empleo, entender bien por qué las tasas suben y bajan, qué impactos generan, y desde lo técnico ver bien cómo los precios están absorbiendo toda esa macro o toda esa carga fundamental. Tenemos muchos precios deprimidos, ¿sí?, en relación a precios de un año y algo atrás. Vemos el mercado accionario de Estados Unidos y vamos a ver un montón de acciones que valen la mitad. Entonces, desde lo técnico eso es un llamador, si hay que analizarlo bien, pero desde lo fundamental nos tenemos que asegurar que ese precio bajo sea realmente barato. ¿Sí? Un precio bajo no quiere decir barato, muchas veces es precio bajo y bien valuado. Entonces necesitamos las dos, la parte técnica, la parte fundamental. Y desde el lado del trading, yo creo que las criptos están otra vez encendiendo el apetito por el trading. ¿Sí? Empezaron a preguntar por Bitcoin. Como le digo, Bitcoin está en 30, cuando estuvo casi 70, todavía no sorprende, pero está evolucionando muy bien. ¿Qué quiero decir por muy bien? Viene subiendo bien en este último tiempo, pero también viene bajando bien. Y bajando bien, quiero decir con que hubieron golpes fuertes al mercado y Bitcoin los pudo absorber, ¿sí? Entonces, me parece que Bitcoin está liderando, empiezan a aparecer algunas perlitas como Dogecoin, ¿sí?, semanas atrás, con este pequeño cambio de loguito en Twitter, pero que la disparó muy fuerte, de 7 centavos a 10, entonces hay una carga de trading que me parece que amerita estemos cerca. Estos momentos de mercado que podemos ver complejo, con un montón de variables, ¿sí?, entrecruzadas, son los momentos también donde vienen las oportunidades. ¿Sí? Yo cité varias veces el ejemplo de Amazon, pero porque la mayoría la conoce. Ver Amazon alrededor de $100, cuando antes se la veía
en 160 no es algo que suceda todos los días, ¿sí? No quiero decir que mañana vaya a subir o el mes que viene, pero les digo que no es algo de todos los días. Ver tasas de interés como las que estamos viendo hoy tampoco, no es lo común de esta última década y media. Y ver criptomonedas por la mitad o algunas más abajo de la mitad, tampoco. Aunque en cripto sí se ha visto 3, 4 ciclos, ¿sí? En estos últimos años que han tenido esos retrocesos. Por eso digo, me parece que es un momento complejo, pero es un momento para identificar bien las oportunidades. Y aprovechando la pregunta que hicieron hace un rato, hay que entender, ¿sí? No hay que saltar simplemente porque uno dice Bitcoin, me parece que en 30.000 están todos hablando que es bueno. Hay que entender, ¿sí? Hay que poder medir el riesgo y hay que poder armar bien una estrategia. Bueno, de mi lado, saludo, me despido. Las preguntas que me hayan quedado colgadas por ahí sin responder, siéntanse libres de enviármelas en privado. Lo mismo en la página de ICB y a disposición para lo que necesiten. Que tengan todos un lindo martes.